Hola, yo soy Alexis Roberto Garnica Angulo, estudiante de filosofía en CCH Sur y hoy les hablaré sobre lo que son las falacias. Noción de falacia y sofisma. En nuestra vida diaria cotidianamente damos o escuchamos argumentos. Los oímos en la radio, de la gente que nos rodea, los vemos en la televisión, los leemos en el periódico o internet. También los construimos para defender nuestra propia posición respecto de algún tema o para refutar la de otros. En este contexto solemos encontrar con mucha frecuencia argumentos que en un primer momento parecen correctos, pero que cuando los analizamos cuidadosamente advertimos que no lo son. A esto lo denominamos falacia. Una falacia es, como nos señala Irving Copy, un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. Precisamente la fuerza de una falacia para convencernos de la tesis que se defiende en el argumento que se expresa. Reside en este carácter persuasivo, el cual se debe a que tiene una apariencia de estar correctamente construido, pero que cuando lo analizamos con cuidado notamos que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado, debido a que las premisas no son pertinentes para lo que se quiere defender. Antiguamente solía hacerse una distinción entre falacia y sofisma con base en la intención de la persona que argumentaba. De esta manera se decía que si alguien argumentaba incorrectamente, lo hacía sin la intención de engañar. Entonces estábamos frente a un argumento del primer tipo, una falacia. En cambio, si alguien formulaba un argumento con el fin deliberado, es decir, consciente del engaño, entonces estábamos al frente segundo tipo conocido como sofisma. Sin embargo, en la vida diaria resulta muy complicado saber si quien argumenta incorrectamente lo hace de manera deliberada o no, por lo cual frecuentemente esta distinción ha caído en desuso. Se pueden eh, dividir en falacias formales e informales. Las formales son aquellas que tienen errores en su forma, es decir, que violan alguna de las estructuras deductivamente válidas. En este sentido, cualquier argumento inválido sería una falacia. Las de afirmación del consecuente y de negación del antecedente son las más comunes de este tipo. Las falacias informales. Existen dos tipos de falacias informales, de irrelevancia y de ambigüedad. Cabe aclarar que la clasificación que se presenta es una propuesta entre varias que han elaborado los estudios sobre el tema a lo largo de los siglos. De hecho, no podremos afirmar hoy en día que contamos con una clasificación definitiva. Las falacias de irrelevancia son también conocidas como las de inatinencia o no pertinencia, debido a que el error de este tipo de argumentos está en el hecho de que las premisas no ofrecen un fundamento sólido o pertinente para inferir la verdad de la conclusión. Son tres tipos los que podríamos analizar en este video, pero le quiero dar más la importancia a uno que es bastante interesante y que muchas veces hemos recurrido a este en nuestra vida diaria. Incluso puedo atreverme a decir que tal vez diario recurrimos a este tipo de falacia, incluso yo lo he hecho. Así que por eso quiero clavarme un poquito más en que es la falacia de apelación a los sentimientos de piedad. Cuando en lugar de ofrecer razones apropiadas para la aceptación de determinada tesis, se alude a explicaciones con un alto contenido emotivo dirigido a provocar compasión, piedad o benevolencia en nuestros interlocutores. Se incurre en esta falacia ad misericordiam. Un ejemplo es el siguiente caso. Señora directora, le ruego por favor permita que mi hijo regrese a la preparatoria. Sé que lo corrieron porque su conducta quizá no ha sido la mejor, pero es que no entraba a ninguna de sus clases porque los amigos con los que se juntaba lo obligaban a irse con ellos. Y el pobrecito no sabía qué hacer, tenía mucho temor. Imagínese el miedo que debió de haber tenido el inocente para que ya ni siquiera entrara a sus clases. Sé que su padre y yo somos responsables, pero nosotros vivimos fuera de la ciudad y lo hemos descuidado. Él vivía con sus tíos, pero estoy segura de que sentía una terrible soledad, alejado de nuestro amor y nuestro cuidado. Qué injusta ha sido la vida con él. Ahora él ya es maduro, tiene un bebito de 3 meses y se da cuenta de lo dura que es la vida. Por eso necesita de su apoyo para regresar a estudiar y poder conseguir un buen empleo que lo permita dejar desamparada, para que no lo permita dejar desamparada a esa criatura. Por favor, sea sensible, usted tiene cara de que es muy buena persona, no como otras autoridades con las que he hablado. Supongo que usted también debe ser madre y sé que comprende.
Bueno, en este ejemplo se puede notar que la madre quiere convencer a la directora de admitir a su hijo nuevamente en la escuela, pero no ofrece alguna razón adecuada para dicho fin. Lo único que hace es apelar a los sentimientos de piedad, empatía o lástima de la directora, lo cual se ve reforzado en el lenguaje altamente emotivo que utiliza, recurriendo a palabras tales como bebito, pobrecito, inocente, terrible soledad, criatura, etcétera. Entonces, como podemos ver, esta falacia es muy común entre las personas en la escuela, más que nada, de, por ejemplo, llegar y cuando ya estás reprobado, ya estás en las últimas, reprobado, ya no hay nada que hacer, y lo que llegas es decirle al profesor, profesor, es que tengo problemas en mi hogar, tengo problemas personales, solamente te vas a lo que crees que seguro que es pedir compasión, pero no ofreces un buen argumento, no ofreces algo que sostenga bien porque deberías aprobar la materia. Entonces, por eso es que quise más adentrarme a este tipo de falacias, porque sé que todos lo conocemos, pero no lo tomamos en cuenta como que es una falacia.